aquí en Radio Exitosa, último bloque de su programa Exitosa Te Escucha, conectados en Lima y Callao por la 95.5 de la FM. Le damos la bienvenida a nuestro invitado José Carlos Coagura, coordinador académico de Administración de Negocios de Certus. Buenas tardes, bienvenida a Exitosa. Hola Katiuska, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y agradecerte por el espacio que das a la Escuela de Educación Superior Certus para poder conversar con ustedes y poder tener una conversación con respecto a este tema tan importante de coyuntura económica el día de hoy, ¿no? Así es, el jueves se aprobó en el Congreso de la República el 7º retiro de las AFP, por supuesto la expectativa de una respuesta también del Poder Ejecutivo, si lo observan o si finalmente el Congreso lo aprueba por insistencia. Sin embargo, hay mucha expectativa de que esto ocurra, que sea favorable y que la población pueda retirar hasta 4 UITs. La pregunta es, ¿cómo poder incrementar el dinero que la población saca de las AFP? ¿Cómo hacer que ese dinero sea fructífero para nuestro futuro? En este caso, muchas personas han considerado, según la encuesta de CPI, que un gran porcentaje, casi el 46% de personas piensan hacer un negocio o un emprendimiento. Otro porcentaje están hablando de pagos, aproximadamente unos 20% están hablando de pagos a universidades, institutos, consumos, y un 14% habla de pago de deudas, ¿no? Había que considerar si son especialistas en ese emprendimiento, si no, la recomendación nace primero que paguemos las deudas, ¿no? Porque las deudas tienen un precio que está también bastante alto, que es la tasa de interés. El segundo podría ser el buscar un medio de corto plazo para guardarlo hasta que puedan tener la idea mucho más concreta de qué queremos hacer con este dinero, ¿no? Y no malgastarlo en todo caso. Ese retiro, según lo que han mencionado las principales autoridades económicas y políticas, va a afectar a la empresa privada, porque sabemos que las administradoras de las pensiones a nivel nacional son empresas privadas. ¿Cómo podría afectar la economía nacional? En este caso hay varias versiones aquí, ¿no? Hay algunos economistas que afirman que el retiro de las AFP lo que van a hacer es dinamizar la economía. Tienen mucha razón, porque una de las formas de dinamizar la economía es tener consumo interno. Sin embargo, esto se puede diluir en el mediano plazo, ¿no? Sin embargo, la postura del Banco Central de la Reserva indica que esto puede incrementar el riesgo país del Perú, e indudablemente el Perú va a estar en una posición un tanto incómoda en el mundo, ¿no? Las cifras que ha brindado el ministro de Economía es que 2 millones de pensionistas tienen 0 soles en sus cuentas, otros que casi 5 millones tienen menos de una UIT. Y que al aprobarse, que ya se aprobó en el Congreso, cerca de 7 millones de personas se quedarían sin nada en su fondo de pensiones para su vejez. Sí, y además hay que considerar también que según las AFP el 90% de los fondos estaría saliendo, no solamente quedarían aproximadamente un 10% dentro de los fondos de pensiones, ¿no? Sin embargo, hay que tener en consideración que estos todavía había que ver cuántos ya están cerca a la jubilación. Me parece que de ese porcentaje que ha dado el ministro, casi el 20% sí estaría quedándose sin pensión. Sin embargo, ya están cerca de la jubilación. Y otro grueso son jóvenes que todavía pueden ir juntando una cierta cantidad de dinero para su jubilación. Sin embargo, hay una deuda pendiente, ¿no? Organizar o reorganizar el Sistema Nacional de Pensiones y el sistema privado de pensiones, porque hay que considerar que el 70% de peruanos no aceptan las AFPs, sino lo ven como una imposición. O están en la informalidad, ¿no? No están en planillas. Estamos hablando de la PA activa, perdón, de la PA formal, ¿no? Hay un gran porcentaje que sí se encuentran o en emprendimientos, ¿no? O en todo caso en la informalidad, ¿no? ¿Y qué pasará con los que se queden, con los que no retiren esas 4 UITs? ¿Ellos se van a ver afectados? El fondo se ve afectado.
porque recordemos que el fondo de pensiones es una inversión a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 30 años. Lo que hacen las AFP es comprar instrumentos de deuda a largo plazo, como podrían ser, por ejemplo, acciones, bonos soberanos, compra de bienes raíces, entre otras cosas. Sin embargo, en este momento lo que van a tener que buscar es deshacerse de estos instrumentos de deuda que son a largo plazo de forma inmediata para comenzar a devolver a las personas que han decidido generar liquidez inmediata, ¿no? Esto va a afectar al corto plazo, sí, las rentabilidades de las personas que queden van a caer. Sin embargo, se espera, así como sucedió en los años anteriores y en los retiros anteriores, es que las AFP recuperen la rentabilidad a largo plazo. Estamos hablando de aproximadamente unos 3 o 4 años que puedan generar una nueva rentabilidad, ¿no? Y una pregunta frecuente, recordar que también vamos a habilitar líneas telefónicas a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hay gente que ha visto lo que ya tiene guardado, su fondo, porque hay aplicaciones que tiene cada AFP y ve que está disminuyendo. ¿Qué se debe esto? Hay dos versiones aquí, ¿no? En la primera versión, que febrero es un año donde se han pagado utilidades, o es un mes donde se pagan utilidades, febrero o marzo, y que se presentan las declaraciones juradas, ¿no?, a la SUNAT, y hay muchas empresas que no tienen utilidades. Por lo tanto, las AFP lo que han hecho es deshacerse de esos instrumentos donde no han generado rentabilidad para buscar en un horizonte de tiempo cercano una empresa que sí pueda tener una proyección de crecimiento. Eso es lo primero. Y segundo, también hay que considerar de que aproximadamente desde el mes de febrero ya se comienza a hablar ya de forma más seria del retiro, ¿no? Más formal, que ya estaba en el Congreso, en la Comisión, y podría generar también esto una especulación, ¿no? Las especulaciones comienzan a jugar un punto importante en estas inversiones, ¿no? Es por eso que se ha contraído las acciones dentro de las AFPs. Y en el caso que la población decida retirar hasta 4 OITs, que son aproximadamente más de 20.000 soles, ¿se recomienda hacer alguna inversión a largo plazo o ponerla de repente en alguna entidad financiera? La posibilidad de invertir, porque hay que considerar y hay que considerar lo que entienden por invertir. Muchas personas entienden por invertir hacer un negocio. Es una forma de hacer una ganancia en el futuro. Sin embargo, lo recomendable es que si ese negocio al largo plazo tiene una rentabilidad del 10 o del 15%, estamos en buen camino, porque es la rentabilidad esperada en una AFP. A otros hablan de invertir y de comprar instrumentos dentro de la bolsa de valores, ¿no? Como por ejemplo podría ser un fondo mutuo, ¿no?, que las entidades financieras ofrecen a sus clientes. Aquí, dentro de este fondo mutuo, existen muchas posibilidades, ¿no? Existen instrumentos de corto, mediano y largo plazo, y depende del perfil del inversionista y del nivel de riesgo que quieran asumir. Por ejemplo, si eres una señorita de unos 30 años y tiene una cierta cantidad de dinero, no digo los 20.000, pero supongamos que tenga 5.000, ella tiene un horizonte de tiempo mucho más largo y puede ser su perfil de inversionista mucho más agresivo, ¿no? Podría por un fondo mucho más riesgos. Sin embargo, una persona adulta de 60, 65 años que ya está pronta a la jubilación, se le recomienda que sea moderado o en todo caso que tenga un perfil mucho más conservador, ¿no?, a esas inversiones. Entonces, ahí hay que analizar un poco, y ahí entra a tallar mucho la educación financiera de nuestro país, ¿no? Hay que recordar que según la Superintendencia de Banca Seguros, el 14% de peruanos somos educados financieramente. Existe un gran grueso de peruanos que toman las decisiones financieras a la ligera, ¿no?, y que debería informarse antes de adquirir un producto financiero. ¿Existe alguna aplicación, por ejemplo, Compara Bien, donde puedes observar la diferencia en las diferentes entidades bancarias y cajas donde tú puedes guardar tu dinero y te dan pues un mayor porcentaje?
Sin embargo, he visto que hay nuevas entidades. ¿Son seguras, son confiables? Yo les recomiendo aquí que lo que podamos hacer es, si nosotros queremos conocer primero un producto financiero, nos acerquemos a las entidades financieras, nos acerquemos a las páginas que existen como de la Superintendencia de Banca y Seguros o las páginas de Certus, donde ellos pueden encontrar información de los productos y servicios financieros. O buscar un asesor financiero de banca personal dentro de las entidades financieras y primero que conozcan productos financieros. Luego, sí, como ya conocen los productos, entonces vamos a la página de la Superintendencia y ellos tienen un aplicativo llamado Retasas. Retasas le da permitir a ver en línea a los clientes cuáles son las tasas de interés por el producto que ellos han escogido, ya sea cuentas de ahorro, ya sea cuentas a plazos, etcétera, de todas las entidades financieras formales y que están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. ¿Y por qué es importante que sea regulada? ¿No? Porque indudablemente si hay un movimiento brusco en el mercado y genera una pérdida o un cierre de una entidad, lo que va a pasar es que ese dinero que está depositado en las cuentas están asegurados por el Fondo de Seguro de Depósito. Entonces hay que considerar que si son formales están dentro de la superintendencia y que hay que enterarse bien, y si son informales o en todo caso recién inician, la superintendencia manda un aviso. Hay que aclarar que sí, hay muchos aplicativos, muchas empresas que se mueven de forma digital, sin embargo no son reguladas ni supervisadas por la superintendencia, ¿no? Otra página, discúlpeme que me extienda, otra página web que les recomiendo es de que verifiquen, porque hay algunas fintech que les permiten invertir a los clientes dentro y fuera de nuestro país. También podría ser una muy buena opción. Así es, porque hay un gran porcentaje de la población que lo que está buscando es ahorrar, ¿no? Consideran que su dinero puede tener un mayor crecimiento y seguridad si lo ponen en alguna caja o banco. Sí, en realidad esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es de que en muchas redes sociales aparecen de que las personas sienten que las entidades financieras hoy en día han puesto el foco en estos depósitos o en estos retiros de las AFPs y por lo tanto las tasas de interés pasivas o las tasas de interés que se pagan por ahorros se han elevado, ¿no? Ya sea por ahorros corrientes como una cuenta de ahorros tradicional y mucho más si podrían ser como una cuenta a plazos o como algún otro instrumento a largo plazo, ¿no? Eso es lo que sienten las personas. ¿Y por qué? Porque yo puedo romper el contrato en cualquier momento y significa que yo tengo disponibilidad suficiente para sacar mi dinero en el momento que yo quiera. En las AFPs no es, porque hay que recordar que esto es hasta la jubilación. Ahí está la diferencia que la gente está teniendo hoy en día. ¿Y cuáles son las modalidades de jubilación que manejan las AFP? En este caso, la única es o bien tener una pensión, ¿no? Tener una pensión, lo que aquí tenemos que tener en consideración es que las AFPs tienen un horizonte de tiempo muy largo, ¿no? Dicen que la esperanza de vida, me parece que en la última estadística sacaron de 103 o 105 años. Eso significa que una persona que se jubile a los 65, ¿no? Más o menos va a vivir hasta esa edad, ¿no? Y por lo tanto, al tener muchos años de esperanza de vida, la pensión va a ser más corta. Esa es la primera, ¿no? La segunda es o retirar todo el fondo. Me parece que es el 95.5%, el 95% de retirar todo el fondo y ahorrarlo en una cierta entidad financiera o en algún negocio que ellos decidan o las personas decidan, ¿no? Entonces tenemos dos opciones: o tener una pensión, que a algunas personas seguramente en el proyectado no les gusta mucho porque es muy pequeñita, y la otra opción es retirar todo el fondo, que es el 95%, y el otro porcentaje queda para la salud pública, ¿no? El pago de salud. Muy bien, señor Coagura. Siga, por favor. Hay una tercera opción que en algunos casos hay un reaseguro, ¿no? Compras un seguro por una pensión vitalicia también, y es así como hay estas tres opciones dentro del sistema privado de pensiones, ¿no?
Muy bien, estamos en la comunicación con José Carlos Coagura, coordinador académico de Administración de Negocios de Certus, y también queremos recordarle a la población que puede comunicarse con Exitosa, hacer preguntas respecto a esta decisión del Pleno del Congreso de poder aprobar el 7º retiro en las AFP a través de los números 251-9422 y del WhatsApp 940-800-800 aquí en Radio Exitosa, en Lima y Callao, la 95.5 de la FM. Le recordamos los números telefónicos 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes cuando hablamos de las AFP? Las primeras preguntas o las primeras interrogantes de las personas es si es que ellos van a poder retirar todo su fondo, ¿no? Al final de estos años. Sí, efectivamente ellos pueden retirar todo su fondo, ¿no? O bueno, gran parte, ¿no? Hay otra pregunta importante también, es ¿por qué perdemos tanto dinero en algunos espacios temporales? Hay que tener en consideración de que son inversiones, ¿no? Son inversiones a largo plazo, el horizonte de tiempo es bastante largo. Y otra pregunta también bastante crítica que hacen es ¿por qué ellos ganan más y la rentabilidad es tan pequeña? Que considerar de que indudablemente el negocio de la AFP es administrar un fondo, ¿no? Y esa rentabilidad puede ser positiva o puede ser negativa. Y es por eso que pagamos una comisión, ¿no? Existe una reforma o buscar una reforma es que las AFPs no cobren comisión siempre y cuando, o cobren comisión siempre y cuando la rentabilidad sea positiva, ¿no? Porque si usted nos vemos en un estado de cuenta de un pensionista, dice rentabilidad y a veces sale negativa. Eso significa que perdió durante ese mes, ¿no? Creo que por ahí son las principales preguntas que tienen los ahorristas o los aportantes a estas AFPs, ¿no? Y entiendo que hay otra una también pregunta, perdón, discúlpame que te interrumpa, es otra pregunta es si me puedo migrar, ¿no? De AFP a ONP, ¿no? O de ONP a AFP. La segunda opción es válida, de AFP, de ONP, puedo migrar a AFP. Y otra opción que tienen las AFP, usted seguramente me dará la razón o me podrá corregir, es que hay una opción de poder liberar tu fondo si quieres realizar la compra de alguna vivienda. Siempre y cuando o es para la cancelación del crédito hipotecario o en todo caso de la cuota inicial de un departamento no financiado con una entidad financiera. Es correcto, es válido, se les da el 25% para que ellos puedan, o los ahorristas puedan hacer esta inversión, ¿no? Muchas personas no lo han hecho porque había que ver cuál es el grueso de personas que aportan, ¿no? Seguramente muchas de estas personas que hemos hablado, que casi ya han retirado todo su fondo, es porque han tenido sueldos muy pequeños, ¿no? Durante el horizonte de vida, de su vida laboral, y es por eso que tampoco calificarían a un crédito hipotecario, ¿no? O a un crédito mi vivienda en todo caso, porque sucede para ambos casos. No sucede para techo propio, por ejemplo, que si es una iniciativa estatal, ¿no? Y si es una persona que tiene alguna enfermedad muy grave, degenerativa, una enfermedad mortal, ¿puede también tramitar el retiro de su fondo privado de pensiones? No existe el retiro del fondo de esa manera. Lo que tendría que considerar esa persona es que después de un año y presentando unos ciertos documentos se le puede cesar, ¿no? Básicamente es por enfermedad o por discapacidad. Ahí sí podría retirar el dinero o el fondo al 95% igualmente, ¿no? Tiene esa opción, ¿no? Pero son opciones bastante pequeñitas, ¿no? Que afectan a una cierta población, ¿no? No es de manera general, ¿no? Y deben cumplir con algunos requisitos. Muy bien, tenemos una llamada, por favor, le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Quiero hacer una consulta. Yo anteriormente, primero he estado en la ONP, ¿no? Y luego pasé a la FP. De la FP, nuevamente regresé al Sistema Nacional de Pensiones. Mi consulta es la siguiente. ¿Puedo volver otra vez a la FP? A ver. Los cambios, correcto, los cambios se pueden dar, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Sin embargo, hay que considerar que lo aportado o en la ONP ya no se devuelve, ¿no? Porque la ONP tiene una forma distinta, no existe una cuenta personalizada, ¿no? Lo que sucede es que ese dinero que los aportantes en este momento están haciendo hacia la ONP se utiliza para pagar a los pensionistas que se encuentran jubilados. Y si el fondo es insuficiente, el Estado subvenciona a estos jubilados, ¿no? Una parte. Entonces, si yo aporté 1 año o 2 años a la ONP y migro a la AFP, ya no hay bono de reconocimiento. Los bonos de reconocimiento en las AFPs fueron hasta el año 2000. Eso significa que si yo aporté en la ONP, supongamos, durante todos los meses 100 soles y estuve y pertenecí a la ONP 1 año, esos 1.200 soles que han quedado no va a migrar a la AFP. Y esa es una pérdida considerable, ¿no? Habría que ver cuánto dinero habría aportado la señora, y indudablemente si ella decide regresar al sistema de pensiones privado, sabe que ese dinero no va a migrar con ella. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Cuando migramos de la ONP a la AFP, ¿migramos con el 100% de nuestros ahorros o hay un porcentaje que se queda todavía en la ONP? Ahí me agarras porque el tema de la ONP es un tema bastante complejo. Sin embargo, entiendo de que habían bonos de reconocimiento hasta el año 2000. Lo que migra es la persona. Si mal no me equivoco, no migra el fondo, porque como les decía, no hay cuentas individualizadas, ¿no? No existen cuentas individualizadas en la ONP. El Fondo de Pensiones Nacional es un todo. No existe un fondo para la persona es una bolsa común, ¿no? Entonces, y por lo tanto es una bolsa común. Así es. Entonces sí hay que tener en consideración que no hay inversión aquí, ¿no? La ONP no invierte ese dinero. Lo que sucede es que este fondo, ¿no?, se coge para pagar a los pensionistas en este momento. Y si falta, como lo decía, lo subvenciona el Estado peruano, ¿no? Muy bien, señor Coagura, vamos a recordar nuevamente los números telefónicos 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Estamos hablando sobre el séptimo retiro de las AFP que ha sido decidido en el Pleno del Congreso de la República. ¿En cuánto tiempo aproximadamente ya se podría publicar el procedimiento para hacer el trámite de tu retiro? Entendería que el Congreso de la República ya emitió la ley hacia la presidenta, y la presidenta tiene 15 días hábiles para firmar este documento, ¿no? Y una vez firmado el documento, si es que lo firma, la Superintendencia de Banca y Seguros tendría 15 días calendarios para poder emitir un reglamento, ¿no?, para poder realizar este desembolso de dinero. Desde ese estamos hablando de aproximadamente de unos 35 días, ¿no? Más o menos. Y luego de ahí vendría, como se ha visto los veces anteriores, los primeros números, ¿no?, por el DNI, ¿no? Siempre se realiza, y después de ahí a 30 días estarían los primeros desembolsos, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente, si es que sucede como lo hemos mencionado, estamos hablando de aproximadamente en el mes de junio, ¿no? La quincena de junio, finales de junio. Sin embargo, si es que
la Presidente no firma el documento y regresa al Congreso, el Congreso se entendería, ¿no?, que la ley será aprobada por insistencia, como ha habido en las otras veces, y eso demoraría unos 15 días aproximadamente adicionales, ¿no? Podríamos tener que en las primeras semanas de julio se estaría desembolsando los primeros montos, ¿no? Las primeras UITs a los primeros números, ¿no? Y de ahí correlativamente los demás, ¿no? Y entiendo que serían 2 armadas como las 3 veces anteriores donde se desembolsó más de 4 UITs, porque las primeras veces fueron hasta los 2.000 soles. Correcto, lo que sí se ha especificado en la ley es que se desembolse en 4 armadas. Eso significa de que durante los siguientes 4 meses, desde la primera fecha, van a haber 4 desembolsos, ¿no? Porque no hay, antes, recuerdo que en las últimas veces eran 3 UITs, ¿no? Y eran 1 a 1 y la última era de 2. Hoy en día la ley sí ha considerado que sean 1 UIT por el desembolso, ¿no? Muy bien, entonces, muchas por lo gracias. tanto, si tienes las 4 UITs, tendrías que recibir en los siguientes 4 meses, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta también que han preguntado mucho es, ¿qué pasa si es que tengo menos de 1 UIT? ¿Puedo retirarlo? Pues sí, porque la ley dice hasta 4 UIT. Muy bien, ¿no? Gracias a José Carlos Coagura, coordinador académico de Administración de Negocios Certus. Muchas gracias